Te cuento que la primera pizza a domicilio se entregó en 1889 a la reina de Italia Margarita de Saboya, quien la pidió. Se supone que el nombre de la pizza Margarita viene por esta reina. Nos contentamos de sobremanera recibir esta tarde a la licenciada Hailey Olivos Bordas, quien es abogada, profesora universitaria, magíster en seguros, especialista en derecho público y ha hecho algunos eventos últimamente muy exitosos en la Universidad UNIBE. Bienvenida seas, Hailey, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Encantada de verte hoy por aquí. Muy agradecida de la oportunidad de estar en este prestigioso espacio y tener la oportunidad de intercambiar conocimientos con ustedes. Qué bueno, yo creo que este es un tema muy interesante para todos los televidentes de Hora de Té y del mundo, ¿no? Que deben de estar atentos de que sí, que no, tanto de la parte con la óptica del médico y como del paciente. Cuéntanos un poquito de qué se trata eso de la responsabilidad médica, o sea, en el área de seguro, médicas civiles, que se llama, ¿no? Pues bien, sí, realmente la responsabilidad médica, civil médica, ha estado últimamente en la palestra en virtud de muchos casos que han sido muy mediáticos y, y por las diferentes experiencias también que desde la perspectiva de nosotros, los abogados, tristemente vemos muchos médicos que al ser demandados, esto le genera, como a cualquier profesional, mucha preocupación, ya que se pone en juego su prestigio profesional, su reputación y también su Su patrimonio. patrimonio también, ¿no? Su patrimonio, claro que sí, su patrimonio, de manera que cuando un médico es demandado, pone en manos de un juez, si es en el ámbito civil, su reputación y su patrimonio, y si la acción es por el ámbito penal, entonces está en juego su libertad, que es el bien más preciado de todo el mundo, y también, por supuesto, su reputación y su patrimonio. Ya, Entonces, por esta razón, lógicamente, a cualquier profesional le genera bastante inquietud el tema de ser demandado. Pero puntualmente, en el caso de los médicos, el médico, conforme la Ley General de Salud, puede ver comprometida su responsabilidad civil, penal y puede ser responsable éticamente. ¿Qué hecho activa una acción en responsabilidad civil? Obviamente, una actuación del médico, una actuación del médico por lo general, porque a veces no es el médico directamente, sino personal de su staff o una enfermera o un auxiliar, pero si están bajo la subordinación de ese médico, pues el médico es quien tiene que responder civilmente. ¿qué es la responsabilidad médica civil? O sea, algunos, tú me puedes dar como un ejemplo más terminado de qué puede ocasionar que un paciente pues se sienta
que está en posibilidad de demandar a un médico? Mira, para responderte esa pregunta, primero vamos a definir rápidamente qué es la responsabilidad civil. La responsabilidad civil no es más que la obligación de reparar el daño que ha sido causado con intención o sin ella. De manera que si el médico actuó de forma intencional o si actuó de forma imprudente, negligente, sin intención, de cualquiera de las dos maneras, siempre que su actuación cause un daño al paciente, ese es el elemento indispensable. Tiene que producir un daño. Siempre que produzca un daño, una afectación al paciente en su cuerpo físico, en su psiquis, o que se produzca lo peor, la muerte, el médico puede ver comprometida su responsabilidad civil y penal, según sea el caso. Entonces, como a manera de ejemplo, podemos mencionar en el ámbito civil, un médico puede ver comprometida su responsabilidad por medio de una cirugía plástica. Si el médico se compromete a realizar una reducción de mamas, el resultado esperado es obtener esa reducción de mamas. Sin embargo, si el procedimiento sale mal y la persona queda con una tara física o pierde un pezón, como hemos visto, o tiene un cuadro cercano a la muerte derivado de ese procedimiento, el médico causa un daño y entonces ve comprometida su responsabilidad civil. Si nos vamos entonces al ámbito penal, si esa misma paciente, siguiendo con el ejemplo de la cirugía plástica, si esa paciente fallece, eso sería un homicidio involuntario, pero ese homicidio involuntario está sancionado y tipificado en el Código Penal como en el artículo 319, de manera que al producirse la muerte por un homicidio involuntario, el médico puede recibir de los familiares del paciente una querella y ventilarse ese caso por la jurisdicción penal. Ya, y entonces, ¿cuáles son las coberturas, por ejemplo, las más comunes de momento en un seguro de responsabilidad médica civil? Mira, la responsabilidad del médico o de cualquier profesional está amparada por una póliza de responsabilidad civil profesional. En el caso de la del médico, le ponemos el apellido responsabilidad profesional médica, ¿verdad? Entonces, eso cubre determinadas actuaciones propias del ejercicio profesional del médico, cubre consultas, cubre cirugías, intervenciones quirúrgicas, diagnósticos, cubre todo un catálogo de acciones que realiza el médico en la cotidianidad y que si se produce un daño a un tercero, entonces ese seguro va a proteger el patrimonio del médico, de tal manera que se produce una transferencia del riesgo. En vez de verse afectado el patrimonio del médico, el médico transfiere ese riesgo a una compañía de seguros, que es una entidad solvente, que va a responder cuando se produzca la condenación en los tribunales. Es quien va a pagar por cuenta del médico. Sí, resulta culpable, porque hay veces que el responsable es el paciente al final. O sea, no se sabe, se puede dar el caso,
No, qué bueno que tú tocas eso, pero volviendo al tema de la condenación, cuando hablamos de la palabra condenación es porque el tribunal ha entendido que el médico comprometió su responsabilidad y por esa falta que cometió el médico, que causó un daño, entonces el médico es condenado al pago de una indemnización en daños y perjuicios a favor del paciente si está vivo y si el paciente tristemente falleció, pues a favor de los familiares en línea directa de ese paciente. Entonces, volviendo al último punto que expresaste de si, si no fue el paciente que comprometió su responsabilidad, porque sí, el paciente también tiene obligaciones. ¿Y cuáles son esas obligaciones del paciente? Bueno, el paciente tiene que seguir una serie de indicaciones que realiza el médico durante eh, mejor dicho, antes de realizar el procedimiento quirúrgico, durante el procedimiento quirúrgico y posterior al procedimiento quirúrgico. O sea, hay toda una lista Claro, tienen su protocolo. hay toda una lista de consejos, de advertencias que el paciente debe seguir al pie de la letra. Al pie de la letra, si no vamos a un caso práctico real, cuando un paciente es sometido a una cirugía bariátrica, el paciente gradualmente es introducido en lo que es el hábito alimenticio, el nuevo hábito alimenticio que va a crear. Comienza con los líquidos, sigue con medio, término medio y luego va a lo sólido, pero eso es un proceso gradual, poco a poco, que va realizando el paciente después de una cirugía bariátrica. Pero si ese paciente a la semana, como un caso que yo tuve, se antoja de comer una pizza, eh, eso está contraindicado porque el organismo tiene que ir gradualmente educando el estómago y viendo su tolerancia a los alimentos. Entonces, en un caso que yo tuve, se comió una pizza y falleció a la semana. Entonces, como eso fue un riesgo que le advirtió el médico, es decir, le indicó que categóricamente eso no se podía, ni pizza, ni ningún alimento sólido, eh, en esa etapa del postoperatorio. Entonces, cuando el médico cumple con su deber de información, que eso lo hace a través del consentimiento informado, el médico traslada el riesgo al paciente. Es decir, ya el paciente fue informado y si ocurre cualquier situación dentro de los riesgos que el médico le explicó al paciente y que el paciente asintió, se dio por enterado, si ocurre una de esas situaciones, pues el médico en ese caso no sería responsable, sino que transfiere ese riesgo al paciente. Ya, bueno, qué interesante, pero volvamos a las pólizas médicas. ¿Quiénes, me hablaste de que todos los profesionales podían tener un seguro y Sí, y que los médicos, o sea, eso incluye a los abogados? sí, claro, porque la póliza de responsabilidad civil profesional cubre al ejercicio de cualquier profesional en el desempeño de su profesión. Entonces, si en el caso de un abogado comete una falta, ¿qué sería una falta? Por ejemplo, de nosotros los abogados,
no recurrir una sentencia dentro del plazo y que eso le provoque un perjuicio a nuestro cliente porque se vea obligado a afrontar una situación económica que no debió ser, porque para eso tiene un abogado designado. Entonces, en ese supuesto, si el abogado tiene una póliza que cubra esa eventualidad, pues el seguro entraría en juego, primero defendiéndolo en la demanda, en los tribunales, asiste a cada audiencia, le da representación legal, porque eso forma parte de los beneficios. Y al final, cuando hay una sentencia condenatoria, pues igual el seguro es quien paga esa indemnización. De manera que cualquier profesional puede cubrir ese riesgo, porque todos los que realizamos una actividad profesional afrontamos diversos riesgos, todos. Cada quien, según su línea de ejercicio, tiene que determinar cuáles son los riesgos asociados a su ejercicio profesional. Y todos esos riesgos tiene que buscar la forma de cómo manejarlos, de cómo gestionarlos. El mecanismo ideal siempre es contratar una póliza de responsabilidad civil profesional porque, reitero, ahí hay una transferencia de riesgo de que no sufrirá una pérdida económica, no sufrirá ese impacto, sino que un tercero, que es una compañía de seguros, es quien va a cubrir esa eventualidad si llegara a producirse. Bien, ¿y cómo se determina el precio de una póliza de profesional? Bueno, eso ahí, cuando una persona solicita este tipo de cobertura, se debe llenar unas formas, unos cuestionarios, se debe de forma sincera responder cuál ha sido su experiencia con los pacientes, si no vamos al médico, si ha sido demandado previamente, porque debe haber como una estadística de ese profesional que le permita a la compañía de seguros evaluar si desea o no contratar con esa persona. Entonces, como el principio de la buena fe prima en el contrato de seguros, que es algo de doble vía, la información debe ser honesta, debe ser sincera y no debe haber ninguna ocultación de información para poder evaluar adecuadamente ese riesgo. Se le llama riesgo a cualquier bien o persona que vaya a ser asegurado. O sea, eso es algo muy propio del argot de seguros. Ya. ¿Hay alguna diferencia entre el seguro de responsabilidad médica civil y el seguro de mala praxis? Bueno, lo que pasa es que eso es algo como de nombre, vamos a decir, porque al final cubren lo mismo. Lo que pasa es que el término correcto es seguro de responsabilidad civil profesional médica, es el término técnico correcto, pero algunas compañías eligen mercadearlo como seguro de mala praxis, que la mala praxis no es más que cuando un conjunto de métodos, de procedimientos, de protocolos que se aplican de manera regular tienen un resultado adverso, no tienen el resultado esperado, produciéndose en el paciente una afectación o un daño. Pero Ya. al final, o sea, como al final, sea cual sea el nombre que tú escojas para mercadearlo, lo cual es válido. Bueno, la verdad es que tú nos has eh, hecho una
ilustración bastante interesante acerca de las pólizas de seguro. Yo quiero que tú nos des tu ubicación para las personas que se interesen en tener mayor información o contratar alguna conferencia o lo que puedas ayudar en este sentido. Sí, mira, en cuanto a la contratación per se de pólizas, no soy intermediario de seguros. Sí, lógicamente puedo asesorar a cualquier entidad, a cualquier persona que desee contratar este tipo de cobertura, pero no participo de lo que es el mercadeo y la venta. Entonces, ¿qué debe observar una persona? Debe verificar que la comercializa una compañía solvente, cumplidora de sus compromisos, que tenga un buen equipo de profesionales detrás de ese producto, un buen equipo de abogados. Entonces, esas son cosas fundamentales al momento de contratar este tipo de cobertura. Para charlas, conferencias, asesorías, defensa de casos de responsabilidad civil. Mis redes, Hailey Olivo Bordas, estoy en Instagram, estoy en Twitter, estoy en Facebook, estoy en LinkedIn. Y mi teléfono de contacto, 809-747-3253. Para Bueno, pues qué bueno y te agradecemos infinitamente que hayas sacado de tu valioso tiempo para compartirlo con nuestros amigos televidentes y esperamos que haya despejado algunas dudas que teníamos con relación a eso. Gracias, gracias, gracias y esperamos contar con usted una nueva ocasión. Así será. Muchas gracias por la oportunidad. Ok, bendiciones. Señor director, vámonos a pausa.